sencillo, pero con amor. Bueno, buenas tardes, hermanos. Bienvenidos también a los que nos ven a través de las redes sociales. Hoy en nuestro miércoles, nuestro último estudio bíblico del año, por las fechas que se avecinan, ya no podremos estar aquí los miércoles. Primero Dios, hasta enero. Bienvenida, hermana. Y vamos a terminar hoy, si Dios quiere, el libro de los Gálatas. Quiero nada más darle un repaso al versículo 8, del 8 al 10. ¿Ya estamos listos? Gálatas capítulo 6, y vamos a empezar del versículo 8. Vamos a leer primero del 8 al 10. ¿Ya lo tenemos? Cuando lo tenemos, podemos decir amén. Amén. Bienvenidos a los que nos ven por Facebook. Un saludo desde su iglesia Camino de Santidad. A los hermanos de aquí de la iglesia que no han podido venir también, Dios los bendice donde quiera que estén. Así que dice así la palabra del Señor, Gálatas capítulo 6, versículos del 8 al 10. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Bueno, hermanos, esto último lo estuvimos estudiando ya el último del miércoles pasado, pero todavía no al 100, me faltó una parte ahí, comentar sobre estos versículos. Y bueno, ¿qué es lo que cosecha normalmente un agricultor? Pues lo que ha sembrado, ¿verdad? Si él cosechó, no sé, díganme una fruta, papaya, pues no va a sembrar maíz, ¿verdad? Así que va a cosechar va a sembrar lo que ha cosechado, ¿verdad? Si se planta trigo, el trigo sube. De la misma manera, si sembramos para la carne, mis hermanos, la carne aumentará el tamaño y la fuerza. ¿Y de qué manera tú y yo podemos sembrar para la carne? Bueno, primero que nada, hay algo muy fácil y muy básico para empezar a sembrar para la carne. Aléjate de Dios. Ese sería el primer requisito para sembrar para la carne. ¿Cuál? Aléjate de Dios. ¿Sí? Y entonces vas a empezar por inercia a sembrar para tu carne. Porque una vez que tú te alejes de Dios, vas a empezar por lógica a buscar las cosas del mundo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a empezar la carne? A crecer. Ahora, del lado contrario, ¿quieres sembrar para Dios? ¿Qué hay que hacer? Acercarte a Dios, ¿verdad? Buscar más de Dios. No solamente venir a la iglesia, sino también allá en tu casa, ponerte a orar, leer la Biblia, escuchar mensajes bíblicos, prédicas, alabanzas. Entonces, mientras tú más coseches para Dios, pues eso va a ir creciendo también, ¿verdad? Así que el agricultor cosecha lo que ha sembrado, ¿sí? Pero las semillas de la manzana no solo crecerán más semillas de la manzana, sino serán manzanas, ¿verdad? Encima un árbol. Aún así, cuando sembramos para el Espíritu, incluso las cosas materiales, lo que cosechamos no necesariamente las cosas materiales, sino algo mejor, que es del Espíritu, vamos a cosechar ¿qué? Vida eterna, ¿verdad? Así que no damos como una cruda inversión o un plan para hacer dinero, pero estamos completamente seguros de que no perderemos en dar lo que sea para el Espíritu, ¿sí? A lo mejor no vas a cosechar una cuenta en el banco, no vas a sembrar una cuenta en el banco, ¿verdad? Pero sí para la vida eterna. Todo lo que sea para el Espíritu va a servir. Así que el agricultor también recoge más si ha sembrado más, ¿verdad? Eso también es obvio. Y la relación entre lo que siembra y cosecha es exponencial. Siembras poco, cosechas poco, es porque siembras poco, pero no es porque cosechaste poco, ¿verdad? Siembras mucho, es porque cosechaste mucho también.
Así que un agricultor puede plantar una semilla de manzanas y recibir cientos de manzanas a su debido tiempo. El principio de lo que el hombre siembre, dice ahí, eso también segará. Tiene aplicación, mis hermanos, más allá de dar y apoyar también a los maestros, a los ministros, como lo fui hablando al último del miércoles pasado. Cuenta con una aplicación general de la vida. Lo que obtenemos, mis hermanos, es a menudo lo que ponemos. La gente que normalmente le gusta ayudar, también va a terminar siendo ayudada, ¿verdad? La gente que normalmente no ayuda, normalmente tampoco se le ayuda, porque es algo que va como ley de vida prácticamente. Así que, sin embargo, Pablo nos está poniendo una ley espiritual que asegura que obtendremos bien cuando hagamos el bien, o que siempre ponen mal cuando hagamos el mal. Si hubiera una ley espiritual tan absoluta, seguramente sería algo así, ¿verdad? En cambio, Pablo simplemente se refiere al principio de la siembra y la cosecha, a la manera en que manejamos nuestros recursos ante el Señor. Ahora, podemos engañarnos a nosotros mismos si esperábamos mucho cuando sembrábamos poco, ¿verdad? Así que, pero no podemos engañar a Dios, y los resultados de nuestra siembra siempre serán evidentes. Cuando tú y yo nos decepcionamos de alguien que no nos ayudó, ¿por qué nos decepcionamos normalmente? Porque esperamos mucho, porque quiere decir que ayudamos, ¿verdad? Entonces, como ayudamos, tú esperas que te ayuden, y cuando no te ayudan te decepcionas. Pero tú no te frustras cuando alguien no te ayuda a quien tú no has ayudado nunca. No te sientes mal. ¿Por qué? Porque es algo que esperas. No me va a ayudar, pues yo nunca le he ayudado, ¿verdad? Pero sí te frustra cuando has ayudado a alguien y no te ayuda. Pero también es muy cierto, hermanos, que nosotros debemos de tener nuestra mirada en Cristo. Los resultados, las respuestas, normalmente siempre van a venir de parte de Cristo, muchas veces no de la gente. Y eso va a ayudarnos a que de vez en cuando no nos sintamos tan frustrados. A veces ayudamos y nos frustramos porque no nos ayudaron cuando nosotros queríamos. Pero hay alguien que sí ve tu ayuda, y ese es Dios. Amén. Así que dice, y no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Fíjense bien, cómo sabiamente gestionamos nuestros recursos ante Dios en virtud del principio de la siembra y la cosecha. ¿Qué necesitamos al último? ¿Qué dice, hermanos? Porque a su tiempo. ¿Qué se necesita para esperar en el tiempo? ¿Alguien me puede decir? Para esperar tiempos, ¿qué se necesita? Paciencia. Así es, mi hermana. Paciencia es lo que necesitamos. Así que necesitamos pedirle a veces, hermanos, a Dios también paciencia. Porque somos muy desesperados. Queremos orar, y por haber orado 2 horas, queremos que en cuanto yo me esté parando de estar hincado, el Señor en ese momento ya esté resolviendo mis problemas. Y a veces no va a ser así. A veces va a haber un proceso. Y ese proceso a veces el Señor lo va a ocupar para moldear nuestro carácter, nuestra forma de ser. Pero tenemos que pedirle al Señor, dame paciencia, ¿sí? Y esto se debe a que la cosecha a veces, hermanos, no digo que siempre, a veces no viene inmediatamente después de sembrar las semillas. O a ver, ¿a poco ustedes echan la semilla ahorita y ya mañana que se levanten va a haber el montón de fruta? No, tiene que haber un proceso, ¿verdad? Así que es fácil, pero es peligroso, hermanos, perder el ánimo. Perder el ánimo. En el mundo antiguo, la frase traducida, perder el ánimo, se usó para el tipo de miedo y el cansancio que experimenta la mujer durante el parto, pero antes de la entrega, o sea, antes de parir. Así que ahí le llamaban ellos a esa frase así, perder el ánimo, ¿no? Y en él se describe un momento en el que el trabajo es duro y doloroso, y las mujeres que sí son madres van a saber de lo que estoy hablando. Pero también sin terminar y sin recompensa es más frustrante. Es fácil perder el ánimo cuando nos sentimos así, pero es exactamente en ese momento, hermanos, cuando debemos seguir adelante, porque dice ahí al principio, no nos cansemos pues de ¿qué?
de hacer el bien. No nos cansemos, ¿sí? Pregunta, ¿tú te has cansado de hacer el bien? ¿Ya han oído esa frase? Dice, yo ya la ayudé mucho, yo he dado todo, yo he siempre visto y yo no veo claro, yo hasta aquí. ¿De qué está hablando? De una persona que se acaba de cansar ¿de qué? De hacer el bien. Así que no digamos, no, porque sí nos cansamos, nos hemos cansado, ¿sí? O a veces digo, a veces también podemos decir, yo ya no te voy a consentir, yo ya no te voy a atender porque tú no agradeces. ¿Ya me cansé de qué? De hacer el bien, ¿verdad? Así que hermanos, no nos cansemos de hacer el bien, ¿sí? Mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos. ¿Qué dijo el Señor? Ama a quién como a ti mismo. A tu prójimo, ¿sí? Así que tenemos que hacer el bien a todos, hermanos, porque todos son nuestro prójimo. Mi hermano Toño es mi prójimo, Julio es mi prójimo, mi hermana Elda es mi prójimo, mi hermano Bernardo es mi prójimo. Mi prójimo no es solo los que me caen bien, mi prójimo son todos, ¿sí? Así que si Dios me dice que yo ame a mi prójimo, tengo que amar al que me cae bien o al que me cae mal. A los dos. Tengo que amar al que hacer el bien, al que me agradece o al que no me agradece. A los dos. Porque todos son mi prójimo. Y ojo, mi esposa es mi prójimo, porque luego dicen nuestro prójimo, pero también la familia. Tus hijos son tu prójimo, tus papás son tus prójimos, tu esposa, tu esposo es tu prójimo, ¿sí? Entonces, no podemos también ser candil de la calle y oscuridad de la casa, ¿eh? Así que mientras tengamos oportunidad, hermano, va a haber muchas oportunidades para hacer el bien. Muchas. A veces no nada más es dinero, porque luego pensamos, ay, es que yo no tengo dinero y yo no puedo hacer el bien. No, a veces podemos hacer el bien de muchas maneras. A veces, por ejemplo, cocinas y a lo mejor hiciste comida de más, le voy a regalar un platito al vecino. Vecino, miren, hice pollo, me sobró un poquito para que también lo pruebe, para que coma, ¿no? Eso es hacer el bien. Barrer la banqueta, pues le voy a barrer también la del vecino, porque a ver, nomás barremos mi banqueta, ya no barremos la del vecino. También eso es hacer el bien. Sí, hay muchas maneras de hacer el bien, pero hay algo que aclara y que me gusta también en esta cita, dice, especialmente a los que son de la familia de la fe, ¿sí? No desanimarnos, hermanos, buscamos hacer el bien con nuestros recursos y para hacer el bien a todos, pero especialmente a los que son de la familia de la fe, ¿sí? Tenemos que ayudarnos entre los hermanos de la iglesia, ¿sí? Tenemos que ser iglesia. Decía mi hermano Jesús, cuando lo presenté aquí como miembro de la iglesia, decía, yo espero, pastor, que no nada más me saluden aquí, sino que me saluden allá afuera, porque luego aquí todo el mundo saluda y allá afuera ni pelan a uno. Y tiene razón. No podemos pensar que somos hermanos aquí y allá, no. Si somos hijos de Cristo, somos hermanos en todos lados, hermanos. En la playa, en el súper, en la plaza, en el mercado, allá también eres mi hermano, ¿sí? Y no puedo hacer como que no te veo, ay, ahí va la hermana Elda, no la voy a ver porque de seguro va a querer que le ayude con la bolsa. No, hermana Elda, ¿cómo está? Le ayudo, a ver dónde va, ¿sí? No, y aquí en la iglesia sí saludamos y todo, y allá afuera no puede ser así. Tenemos que ser parejo en todos lados, ¿verdad? Así que cuando Pablo escribe, según tengamos oportunidad, vamos a hacer el bien, claramente también se incluye él a sí mismo, ¿verdad? Él habla a sí mismo aquí tanto como a los Gálatas. Debido al peligro traído por los legalistas, la obra de Pablo, entre los que aún no había realmente visto, recompensado, por lo que tenía que recordar que él también no debía perder el ánimo. Incluso los que predicamos, a veces nada más es, no pierdas el ánimo, no perdamos, o sea, me incluyo. Porque a veces nada más animamos y yo también me tengo que animar, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo podemos predicar con paz, con gozo? Si yo aquí vengo todo quebrantado, ¿verdad? A veces pasa, pero tenemos también que predicarnos a nosotros mismos. Así que no debemos, hermanos, perder el ánimo.
El énfasis está en el hecho de que los cristianos son creyentes. Lo que distinguía a los cristianos de otras personas, ¿qué es, hermano? Bueno, no distinguía, distingue. ¿Qué es lo que nos distingue de otras personas? ¿Quién me lo dice? Ok, pero hay una regla básica. Para que yo pueda tratar a mi prójimo como a mí mismo, es porque yo tengo algo antes de eso. A Jesús, sí, pero a Jesús. No, tengo a Jesús, pero si no creo en Él, no sirve de nada. ¿Qué nos hace diferentes, hermanos? La fe. La fe. ¿Sí? Porque si yo tengo fe en Jesús, entonces ahora sí, yo quiero hacer todo lo que dijo el hermano Toño. Quiero amar a mi prójimo, ayudar, servir. Pero si yo no tengo fe en Jesús, hay muchos que lo hacen sin creer en Jesús, ¿eh? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La fe, ¿verdad? Nuestra fe tiene que ser relevante. Tú y yo aquí estamos por fe. ¿Alguien de aquí ha visto a Jesús personalmente? Entonces, ¿por qué estamos aquí? Por fe. Creemos en Él y no lo hemos visto. Bienaventurados aquellos que no me han visto y creen, dijo el Señor. ¿Verdad? ¿Qué le dijo a Tomás? Tú crees porque me has visto, Tomás. Bienaventurados los que creen en mí sin haberme visto. Así que estamos aquí por fe, hermanos. Tú y yo venimos, cada vez que tú y yo venimos a este lugar, hay algo que nos mueve y es fe. Porque si tú y yo no tuviéramos fe en Jesús, tú y yo no tenemos nada que venir a hacer aquí. Nada. ¿Estamos de acuerdo? Así que estamos por fe, ¿sí? Eran personas que habían depositado su confianza en Jesús como su Salvador. Y eso es lo más importante para nosotros, hermanos. Que hemos puesto nuestra confianza en Jesús como Salvador de nuestra vida, para vida eterna, ¿verdad? Ahora, palabras finales. Gálatas, vamos a ver el versículo 11. Que es la introducción a la postdata personal de Pablo. Versículo 11. Dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. ¿Sí? Hay otra versión que dice, consulte con lo que las grandes cartas que he escrito con mi propia mano. Es decir, yo he escrito, dice Pablo, ¿con qué? Con su propia mano. Todo esto que estamos leyendo, hermanos, es historia pura. Es algo que escribió Pablo. Imagínense. La costumbre de Pablo, típica en el mundo antiguo, era dictar cartas. O sea, que yo me pusiera aquí a gritar y Axel a escribir. ¿Sí? Con la mano de Axel, con su letra de Axel. Pero aquí a menudo Pablo escribía personalmente, es decir, no dictaba, sino él se ponía solo a escribir. Una breve porción al final, tanto para autenticar la carta y añadir un toque personal. Así que dice, mira con cuán grandes letras os escribo. Pablo señala que sus letras son ¿de qué tamaño? Grandes, no grandes de un mensaje grande. Grande se refiere al tamaño de la letra. Muchos especulan que esto se debía a lo que ya hemos platicado, que ya Pablo a esta edad pues ya tenía muchos problemas con la visión, ¿verdad? Ya muchos por ahí ya buscamos la Reina Valera versión letras gigantes, ¿verdad? Porque nos sentimos más a gusto leyendo esas Biblias así. Y Pablo pues estaba atravesando lo mismo, él ya no veía muy bien. Así que no podía leer o escribir con letras pequeñas, pero es más probable que también puede ser que las letras las hizo grandes para darle énfasis al mensaje. Y en este punto el apóstol toma la pluma y el párrafo final está escrito, dice, con su propia mano. Escribe también en grandes caracteres en negrita, que su escritura siempre es representativa de la energía y de la determinación de su alma. La mayoría de los comentaristas consideran que utilizó grandes letras deliberadamente,
ya sea porque él estaba tratando a sus lectores como niños, ¿sí? O simplemente para dar énfasis. Tanto como nos gustaría utilizar, como nosotros utilizamos a veces mayúsculas o que subrayamos, porque pensamos que es algo importante, ¿verdad? Por eso él le puso letras grandes. Vamos a ver los versículos 12 y 13, una palabra final sobre los motivos de los legalistas entre los Gálatas. Dice el 12 y el 13. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Fíjense, todos los que quieren hacer un buen papel en la carne, estos tratan de obligar ¿a qué? A circuncidarse. Pablo se refiere aquí a los cristianos legalistas. Hemos visto, recuerdan desde el principio de Gálatas, la pelea de Pablo con los legalistas, ¿verdad? Con aquellos que dicen que hay que seguir la ley. Entonces, aquí Pablo vuelve a discutir con ellos y escribe con franqueza sobre sus motivos. Les dice, para hacer un buen papel en la carne. ¿Qué quiere decir en la carne, mis hermanos? Que te interesa quedar bien. ¿Con quién? Con el mundo, no con Dios. ¿Sí? Si yo les dijera aquí, por ejemplo, es un ejemplo, a ver, las mujeres, quiero que traigan velo, todas. ¿Sí? Y si hay alguien aquí y de repente entra Cari allá rebelde sin velo, y yo le digo, Cari, te dije que el velo, ¿con quién pretendo que, o para qué quiero que Cari use el velo? ¿Para quedar bien con quién? Con la iglesia. Porque realmente Cari va a quedar bien o mal por no usar velo con Dios. No. ¿Sí? Entonces es muy apariencia, ¿sí? Así que ellos trabajaron para llevar a los cristianos de Galacia de un fondo gentil bajo la circuncisión, ya que sería una buena actuación para ellos. Pero una buena actuación ¿de qué? De la carne, ¿sí? Los legalistas fingieron estar motivados por la preocupación de lo que trataron de llevar ante la ley. Pero Pablo vio su engaño y vio que su motivo realmente era muy egoísta. Simplemente deseaban el honor y la gloria de agradar a la carne, ¿sí? Querían que los gálatas se circuncidaran para que pudieran llevar la presentación de los gentiles como un testimonio de los logros. Cuando dijeran, miren, nosotros les hemos compartido la palabra y todos se han circuncidado. Vean lo que nosotros hemos hecho con ellos. Van a gloriarse nada más, ¿sí? Así que era un testimonio para agradar a la carne solamente. A pesar de que David se había jactado en los 200 prepucios de los filisteos que había matado, por lo que estos legalistas querían que la lealtad de estos gentiles principalmente lo veían como un trofeo. ¿Se acuerdan de esa parte de la historia cuando David mata y corta los 200 prepucios y se los lleva al rey? A Salomón, al primer rey, ¿quién se me fue el nombre? Al que estaba antes de David, Saúl, lo lleva a Saúl. Entonces, al final de cuentas no era algo importante para Dios, simplemente lo hizo David para quedar bien ¿con quién? Con Saúl, no con Dios, ¿sí? Así que obligar es una palabra importante, hermanos. No había nada malo con un gentil ser circuncidado. Había lo malo en que lo obliga a los gentiles a circuncidarse diciéndole que no podía estar bien con Dios sin que sean objeto de la ley de Moisés. Ese es el problema, ¿sí? Si tú te quieres circuncidar, les decía, por voluntad propia, hazlo, pero que no pienses que por hacerlo le vas a agradar más a Dios. Simplemente que eso no sea el motivo. ¿Y qué hacían ellos? Engañaban, obligaban,
Circuncídate, ¿por qué? Porque es la única manera que vas a estar bien con Dios. Pregunto, ¿ustedes creen que es la única manera de estar bien con Dios? No. ¿De qué sirve, como les digo una vez Pablo, de qué sirve que se circunciden si su corazón está lejos del Señor? ¿Verdad? Así que hoy en día, hermanos, aunque parezca mentira, yo sé que ya la circuncisión ya pasó, ya no es como en aquellos años obligatorio, ni mucho menos, pero hoy en día habemos muchos cristianos que todavía seguimos amarrados a ciertas reglas pensando que con eso vamos a quedar bien con Dios. ¿Sí? Muchos dicen, es que tú no ayunas, eso no le agrada a Dios. Tú puedes ayunar, pero el que ayunes o no ayunes no te hace una diferencia en tu relación con Dios. Hay cosas más importantes, hermano. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que es malo ayunar, aclaro. Estoy diciendo que no pienses que por ayunar ya tienes la salvación. Eso es diferente. ¿Sí? Así que todavía tenemos por ahí ciertas reglas que creemos como básicas para salvarnos. ¿Verdad? Y no es así. Hermanos, hay muchas iglesias que han hecho la oración del pecador, que pasan acá al frente y siguen viviendo como siempre. No ha habido cambios en su vida. A mí me tocó estar en una iglesia donde cada domingo pasaban alrededor de 8, 10, 15 personas. Cada domingo. ¿Quién quiere recibir a Cristo? 8, 10, 12. Caían por allá, caían por acá. Hoy muchas de esas personas ni siquiera buscan de Dios, ni siquiera le sirven a Dios, siguen viviendo como el mundo, pero ellos creen que son cristianos, ellos creen que son hijos de Dios porque una vez pasaron y hicieron una oración. Entonces a veces vivimos engañados. Hay muchas personas, vamos a ir peor, que se han bautizado en agua y no ha habido un cambio en ellos tampoco. Y viven engañados pensando que porque ya se bautizaron ya tienen las llaves del paraíso. Y no es así. Así que cuando escuchemos las historias de Pablo sobre la circuncisión, pues sí, nos admira, ¿verdad? Pero tampoco es admirarnos mucho porque muchos de nosotros seguimos atados como los legalistas de acá. Así que solo que ellos, dice, no pueden parecer persecución por la cruz de Cristo. Más allá de su propia gloria, su otro motivo era evitar la persecución de la cruz de Cristo, o por la cruz de Cristo, pero imagínate, si estos legalistas que obligaban a la circuncisión les dijeran, somos salvos únicamente por la obra de la cruz de Cristo. Somos salvos solo por la cruz, y no por la obediencia de la ley. ¿Qué hubiera pasado con los romanos? Los hubieran perseguido. Entonces en parte también lo hacían para cuidar su vida, con miedo, con temor. ¿Sí? Probablemente la persecución habría venido de otros cristianos legalistas a lo mejor, o de los que siguen en el judaísmo. Su falta de voluntad para pararse frente a esta presión hace que se destaque por las falsas doctrinas. Fíjense nada más. También hay otra manera de considerar esto. Al alinear el cristianismo con el judaísmo a través de enfatizar la circuncisión y la ley de Moisés, los hombres pudieron escapar de la persecución de los romanos. Para defender la circuncisión era alinear el nuevo movimiento con el judaísmo, una religión que tenía sanción oficial de Roma, por lo que evita la persecución. Los predicadores, Pablo se oponía y pudo haber incluido la cruz en su proclamación, pero añadió la necesidad de la circuncisión para evitar la persecución. Hermanos, la persecución estaba muy dura. No crean que estaba tan fácil como hoy. Hoy apenas está empezando las cosas otra vez. Ya hay países como Nigeria
están siendo perseguidos los cristianos, que los están matando. En México ya se empiezan a ver esbozos, incluso hasta por internet, por ahí prácticamente de repente ya tapando a algunos predicadores, ¿verdad? Que no quieren que prediquen, que compartan. Y vienen tiempos difíciles, pero tenemos que estar firmes en Cristo, amén. Así que es una cuestión digna para nosotros. Y pregunto, ¿qué pecado o qué engaño estamos tú y yo atrapados? ¿O cuál pecado o cuál engaño nos evitaría querer sufrir una persecución por la cruz de Cristo? Les voy a platicar una historia y la voy a volver a platicar el domingo, pero no vayan a contarla el domingo para que no se les adelanten a los que no la han oído. Y es una historia, hermanos, que de verdad dices, wow, hasta me estaba animando a hacerla aquí. Dicen que estaban en un servicio y de repente entró la policía, el ejército, con rifles, así a la iglesia. Y que dijo, se paró ahí la policía, todo así, hay de cuenta que aquí nos rodea la policía. Y dicen, a ver, pasen al patio todos los que creen en Cristo, les vamos a disparar. Nadie va a salir, los vamos a matar. De este lado. Los que no creen en Cristo se pueden ir, no hay problema. Y que dicen que más de la mitad salió. A mí me gustaría que lo reflexiones. Sobre todo los que traemos familia ahorita. Yo pregunto si, por ejemplo, Axel viera que su mamá sale. Yo no sé si él seguiría al patio o seguiría a su mamá. O Yeshua, Ami, Manuel. ¿Qué harían si Cari sale y Julio se va para el patio? Es algo de reflexionar, ¿eh? Cuando se terminaron de ir todos, dijo la policía, pastor, siga el culto, nos quedamos los que realmente que creemos en Cristo, no vamos a matar a nadie, también somos cristianos, pero a eso ya no los vuelvo a aceptar jamás. Se acaba de dar cuenta quién realmente cree en Cristo y quién. ¡Wow! Tremendo. Tremendo, hermanos. Y no dudes que algún día van a llegar esos tiempos. Esos tiempos van a llegar. Cuando te digan que aceptas el sello, la marca de la bestia, o aceptes que crees en Cristo, pero si aceptas que crees en Cristo, te cortan la cabeza. ¿Qué vamos a hacer? Es algo para reflexionar. Gálatas 6, versículos 14 y 15, Pablo escribe acerca de sus motivos. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesús, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Pero lejos, dice Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino ¿en dónde? En la cruz de nuestro Señor Jesús. Hermanos, el corazón de Pablo no se preocupa por la gloria que vino de la fama, ¿sí? No le importaba la gloria que viene de las riquezas, no le importaba la gloria que viene del estatus y del poder de los hombres. ¿Sí? Como hoy, como dicen muchos, a mí llámame apóstol, yo soy apóstol. ¿Qué les preocupa? El nombre, la vanagloria, ¿eh? Por ahí dicen otros, a mí Dios, yo le pido millones y me da millones. Pablo no se vanagloriaba de nada de eso, ¿sí? Hoy muchos viven del estatus. ¿Por qué ahora se quieren llamar apóstoles? ¿Por qué quieren un nombre más alto todavía? Por el estatus. Es un apóstol, no es un pastor, es un apóstol, es más. ¿Por qué queremos ser más? Si el único que merece la gloria y la honra es Jesús, es Cristo, nada más.
¿Sí? Hermanos, Pablo solo se preocupaba por la gloria de la cruz de nuestro Señor Jesús. Y eso es lo mismo que nos debe de preocupar a ti y a mí, nada más. ¿Sí? La gloria de nuestro Señor Jesús. Es difícil para nosotros apreciar lo extraño de las palabras de Pablo, pero las personas que sabían lo que la crucifixión era todo, las palabras cruz y gloria no van juntas, porque cruz y gloria es sentido contrario, pero Pablo las une. A través de la cruz llegamos a la gloria. ¿Sí? Eran opuestas, porque no había una manera más humillante, más vergonzosa que ser ejecutado en una cruz. Parecía mucho más lógico la gloria en la carne, pero no en la cruz. Pero Pablo piensa y escribe con una lógica divina que supera todo lo de esta tierra. ¿Qué quiere decir, sin embargo, por la cruz? Por supuesto que no le importaba nada la pieza de madera en la que fueron clavados las manos y los pies benditos. Pero eso era mero materialismo, porque ha muerto fuera de la mente. Se refiere a la gloriosa doctrina de la justificación sin justificación por medio del sacrificio de Jesús. Es un cambio implícito de Pablo entre el motivo y los motivos de los legalistas. Nos recuerda que todo legalismo, todos los intentos de obtener justicia o el favor de Dios sobre la base de nuestras buenas obras es un rechazo fundamental de la obra de Jesús en la cruz. No se puede confiar en sus propias obras, en su propia interpretación de la ley y al mismo tiempo de gloria en la cruz de nuestro Señor Jesús. O es uno o es otro. ¿Sí? Por quien el mundo, dice, está crucificado para mí y yo para el mundo. Fíjense, Pablo escribió acerca de haber crucificado la carne con sus pasiones, con sus deseos, y ahora con la carne en la cruz, sino que también pone el mundo en la cruz. Y se considera muerto para el mundo. Hermanos, tú y yo estamos muertos para el mundo. ¿O todavía nos queda algo de vida? Yo creo que todavía nos queda algo de vida si somos honestos. Y tenemos que ir matándolo poco a poco. Pero todavía tenemos algo de vida en el mundo. No estamos tan muertos como creemos. El mundo no puede tener ninguna influencia sobre Pablo si Pablo realmente está muerto. Y Pablo no puede responder a ninguna influencia si él está muerto para el mundo. ¿Sí? El mundo, en el sentido que Pablo quiere decir aquí, sabemos bien que no es la tierra ni la humanidad, sí, que sabemos que Dios ama. En cambio, la comunidad de la humanidad pecadora que está unida en la rebelión contra Dios. Hermanos, no hay nada más mundano de tratar de hacer un buen papel en la carne. De verdad. Cuando vivimos para la gloria que viene de la fama, de la riqueza, del Estado o el poder entre los hombres, somos muy vivos al mundo y el mundo está muy vivo para nosotros. ¿Cuántos no queremos tener fama, no queremos sobresalir para el mundo? Incluso en los mismos trabajos, ¿no? ¿Cuántos dicen, no, yo soy el jefe? ¿Verdad? Los que incluso trabajan con los presidentes, gobernadores, ni siquiera son ellos, pero como trabajan con ellos se sienten como si ellos fueran los jefes, ¿verdad? Y todo eso es pasajero, hermanos. Todo es pasajero. Pablo y el mundo se pusieron de acuerdo en conjunto en una cosa, que no se lleva bien, ¿verdad? El mundo está crucificado para mí. Quiere decir que entonces yo tengo que repudiar el mundo. Porque, hermanos, tú y yo hemos sido crucificados para el mundo. ¿Sí? Significa que el mundo a su vez me va a condenar. ¿Sí? El mundo y yo estamos muy de acuerdo. El mundo no le importa un alfiler para mí y a mí me importa tampoco también. Yo le importo poco al mundo, le debo de importar poco al mundo. ¿Sí? Porque en Cristo Jesús dice, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, fíjense bien, sino que una nueva creación. Sin duda Pablo sabía que los cristianos tenían un estándar moral para vivir, pero lo que realmente importa, hermanos, no es lo que hacemos ante la ley o para la ley, sobre todo en sus ceremonias, sino lo que Dios ha hecho en nosotros
¿Qué ha hecho de nosotros? Una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo importante, mi hermano. Lo importante no es las riquezas que hagamos, las casas que tengamos, los carros que tengamos, la cuenta en el banco, cuánto dinero querramos juntar. Eso no importa. Lo que importa es que Dios nos ha hecho una nueva creación. Eso es lo más hermoso, ¿sí? Para los legalistas, entre los cristianos de Galacia, la circuncisión era un problema, ya que era la iniciación a la vida bajo la ley de Moisés. A pesar de que era importante para los legalistas, Pablo sabía que esto no importaba en absoluto, ¿sí? Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale ¿qué? Nada. Vale nada, ¿sí? Nosotros no hacemos una nueva creación que Dios sí hace, mis hermanos, en nosotros, ¿sí? En el fondo, el cristianismo es algo que Dios hace en nosotros, no es algo que hacemos por Dios. A ver, ¿quién se puede salvar a sí mismo? Nadie, ¿sí? Esto se puede definir simplemente la diferencia entre los sistemas de la gracia y de la ley. En la ley, ¿qué tienes que hacer para salvarte? Tienes que cumplir todos los requisitos. Y en la gracia, ¿qué tienes que hacer para salvarte? Nada, porque no depende de ti. ¿De quién depende? De Dios, ¿sí? Versículo 16 es una bendición para los que andan en la verdad de Dios. Y dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. A todos los que anden conforme a qué regla, a que lo que importa que es que seamos ¿qué? Una nueva criatura, que no importa ni la circuncisión ni la institución, es decir, que no importan las reglas ni las normas, sino lo que importa es lo que Dios ha hecho. ¿Dónde? En tu corazón, ¿sí? Ahora sí dice, y a los que anden conforme a esta regla, lo que creas, lo que yo acabo de decirte, Pablo dice, paz y ¿qué? Misericordia sea a ellos, ¿verdad? Hay una regla para la vida cristiana revelada por la palabra de Dios. Simplemente no lo inventamos sobre la marcha. Debemos de medirnos de acuerdo a esta regla. La paz y misericordia sea a ellos, igual que Pablo estaba dispuesto a pronunciar una maldición sobre aquellos que enseñaban doctrinas falsas, sino que también está dispuesto a dar una bendición a los que anden conforme a esta regla. Y estos son los que son el verdadero Israel de Dios, los descendientes de Abraham según la fe, ¿verdad? Terminamos las últimas palabras, 17 y 18. De aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Fíjense, yo traigo en mi cuerpo, ¿qué dice? Las marcas del Señor Jesús. Pablo escribe como alguien que ha sufrido por Jesús y que lleva las marcas en su cuerpo. Después de haber sufrido tanto, se puede decir que a partir de ahora en adelante nadie me causa molestias, en el sentido de que es inútil para cualquier persona intentar, porque ya he sufrido lo peor. Fíjense bien, hermano, si tú vas a cargar con lo que Cristo cargó por ti y por mí, el que te ofenda a alguien, eso a mí no me va a doler. ¿Sabes por qué? Porque yo ya sufrí lo que sufrió mi Señor Jesús. El que me hagan lo que me hagan, no me va a doler, dice Pablo, no me importa, ¿sí? De ahora en adelante nadie me cause molestias. O mejor dicho, yo creo que quiso decir, nada me va a causar molestia, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no me va a causar molestias? Porque yo ya llevo las marcas de Jesús. Y ese es el peor sufrimiento que puedo tener. Lo que tú me digas, lo que tú hables de mí, eso lo voy a soportar muy fácil. ¿Estamos de acuerdo? Hermanos, debemos de conocer el sufrimiento de Jesús para que nos apropiemos de Él y diga, Señor, tú hiciste esto por mí. Sufriste esto por mí.
¿Cómo le decimos a nuestros hijos cuando están enfermos? Ay, ¿cómo quisiera ser yo el que estuviera enfermo y no tú? Cuando están chiquitos, nos duele verlos enfermos. Lo mismo podemos decirle a Jesús: Señor, yo hubiera querido que tú no sufrieras. Es más, lo que sí te puedo decir, yo no sé si hubiera aguantado lo que tú aguantaste, Señor. Pero me duele. ¿Sí? En el sentido de que es inútil cualquier persona intentar porque hemos sufrido los peores, hermanos. Pablo describe su sufrimiento físico por causa de Jesús, lo que tuvo que soportar un montón para dejar cicatrices, las marcas del Señor. Algunos piensan que nadie me cause molestia. Es la manera de Pablo de decir a los cristianos de Galacia: no sería un problema para mí por seguir jugando un poco con estas falsas doctrinas. Yo ya sufrí bastante. Puede ser, pero las marcas del Señor Jesús, imagínense. Algunos han pensado que Pablo habla aquí de un fenómeno conocido como los estigmas. Se dice que son marcas en el cuerpo similar a las heridas de Jesús, como heridas en las manos, pies, lado o en la cabeza como consecuencia de una identificación con Jesús. Este punto de vista se lee demasiado en palabras de texto, ya que a menudo se utilizan para justificar un misticismo poco saludable. ¿Han oído de esos estigmas? ¿De gente en el mundo que ha sufrido estigmas? ¿No han oído? Dicen que hay gente en el mundo que esos estigmas tienen una relación tan, pues no sé cómo poderle llamar, que se obsesionan tanto con la vida de Jesús que a veces les llega a salir sangre aquí, o en los pies, o aquí. Se llaman estigmas, que son las marcas, los dolores que sufrió Jesús. Algunos lo llaman, la misma Iglesia Católica lo ha dicho que lo ha votado como existente. Algunos otros creyentes dicen que no es algo de Dios. No sé, y yo no puedo decir algo que yo no sepa, pero les quiero explicar que es estigmas, son esos señales. Incluso ha habido hasta películas que hacen con ese título de estigmas, que son marcas como las que vivió Jesús, que le pasan a un cuerpo humano normal. ¿Sí? Hay gente que las ha llegado a sufrir. El motivo, les repito, no lo sé, ¿verdad? Pero algunos piensan que Pablo sufrió estigmas y por eso dijo eso. Yo siento que no. Yo siento que lo hizo más bien en el sentido de decir, sentir el dolor que sintió Jesús por morir por mí, ¿verdad? Así que las marcas del Señor Jesús, ¿sí?, son no son heridas similares, sino que son marcas que identifican a Pablo como un seguidor de Jesús. En el mundo antiguo, los esclavos eran marcados con el nombre de su maestro. A menudo un maestro calificado a sus esclavos con una marca que mostraban que eran de él, los esclavos. Lo más probable que también puede ser que Pablo es que las cicatrices que había sufrido por Cristo son las marcas que muestran que él era un esclavo de Cristo, nada más, ¿sí? La práctica de la marca también era conocida en la vida militar. Se registran casos de soldados que se marcan a sí mismos con el nombre de su general en señal de su devoción por su causa. Por eso Pablo dice que sus marcas son marcas de lealtad. Porque así como la guerra terrestre tiene su decoración con lo que los generales hacen honor a la valentía de un soldado, por lo que Cristo, nuestro líder, tiene sus propias marcas, de las cuales Él hace un buen uso en la decoración y honra a algunos de sus seguidores. Estas marcas, sin embargo, son muy diferentes de los demás porque ellos tienen la naturaleza de la cruz y ante los ojos del mundo que son una vergüenza, pero ante Dios y los ángeles superan todos los honores del mundo, ¿verdad? Pablo puede desear nada más grande para los Gálatas que la gracia del Señor Jesús sea con vuestro espíritu. Si esto es así, caminarán en una relación de gracia con Dios en lugar de la relación jurídica, basado en el desempeño que les pone en peligro de solamente pensar que hay que cumplir la ley. Un fin apropiado para la letra y la oración de toda la vida. Después de la tormenta y la tensión y la intensidad de esta carta, mis hermanos, viene la paz de la bendición.
Pablo ha argumentado, ha reprendido, ha engatusado, pero la última palabra es la gracia. Para él la única palabra que realmente importa. Y es la misma que para ti y para mí es la única que debe de importar. La gracia del Señor. Esa que nos da sin merecerla y que solamente la da por amor. ¿A quién? A quien Él quiera. A veces no nos parecerá justo, a veces diremos, ¿qué hace Él? ¿Por qué a Él lo perdonó? Él decide, Él puede perdonar a quien Él quiera. Dios puede perdonar si ahorita un asesino va y mata a 50 bebés, y tú dices, es el hombre más malo del mundo, pero si él un día se arrepiente y le pide perdón a Dios, ¿Dios lo puede perdonar? ¿Sí? Y tú vas a decir, Señor, ¿cómo crees? Si mató a 50 bebés. El Señor te va a decir, esa es mi gracia. Yo decido a quién perdono. Tú no. Yo decido. Y esa gracia inmerecedora, porque, hermanos, ¿quién de nosotros la merecía? Nadie, ¿verdad? Así que tú y yo debemos de darle gracias al Señor por esa gracia que Él nos da diariamente. Y sigue dando a su pueblo. Aún todavía hay miles de perdidos que esperamos que primeramente Dios puedan conocer esa gracia de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por habernos permitido estar aquí en este día, Señor, terminando ya este libro de los Gálatas, Señor, esta carta a los Gálatas. Sin duda, Padre, nos has enseñado mucho, nos has mostrado mucho, Padre, en este libro tan hermoso. Gracias, Señor, porque lo hemos estudiado, y ayúdanos, Señor, también a que en nuestras casas, en nuestros hogares podamos repasarlo, no este libro, sino en general toda tu palabra, Señor. Danos más hambre para querer conocer más de ti, Señor, y no conformarnos con solamente lo que podamos aprender en este lugar. Gracias, Señor, por toda esa gracia inmerecida que nos das. Gracias, Señor, por esa gracia tan bella y tan hermosa, Señor, que solo tienes para tus hijos, para aquellos que te aman y para aquellos que se arrepienten de corazón. Bendito sea, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.